George Poole nació a principios de noviembre de 1815 en Lincoln, al este de Inglaterra. La baja clase social a la que pertenecían sus padres le impidió recibir una educación convencional y tuvo que encargarse de ayudar económicamente a su familia desde los 16 años como maestro de escuela. A pesar de ello, consiguió recorrer en solitario y de manera autodidacta el duro camino que le llevó a convertirse en uno de los matemáticos más prolíficos de su época. A pesar de sus múltiples ocupaciones, George Boole siempre encontró tiempo tanto para estudiar algunos de los trabajos sobre matemáticas más relevantes de Gran Bretaña y el resto de Europa, como para realizar sus primeras contribuciones. Es probable que Boole se viera motivado a estudiar matemáticas como una herramienta útil para el entendimiento y comprensión de la ciencia. Así, sus primeros intereses estaban dirigidos hacia la ciencia práctica. 1844. Recibe la Royal Medal de la Royal Society de Londres por su trabajo sobre un método general de análisis, dedicado a las ecuaciones diferenciales. En 1847 publica su primer libro, Análisis matemático de la lógica, en el que expone sus trabajos pioneros en lógica mediante la utilización de un álgebra para el análisis de razonamientos. En 1849 es nombrado primer profesor de matemáticas de la Universidad de Cork, en Irlanda. 2 años después es elegido decano de ciencias y recibe con grandes honores un doctorado de honoris causa por la Universidad de Dublín, al que le seguiría otro por la Universidad de Oxford. En 1854 publica su segundo libro, Una investigación de las leyes del pensamiento, en el que fundamenta sus teorías matemáticas sobre el álgebra de la lógica y su aplicación a la probabilidad. Un año después se casa con Mary Everest. Dos de las hijas del matrimonio siguieron los pasos de Boole y realizaron importantes contribuciones a la geometría de 4 dimensiones. En 1857 es elegido miembro académico de la Royal Society de Londres y galardonado con la medalla de King de la Royal Society de Edimburgo, lo que lo confirmaba como un matemático muy influyente. En 1859 publica su tercer libro, Tratado de Ecuaciones Diferenciales, en el que expone un método general de análisis para la resolución de diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Fue libro de texto en la Universidad de Cambridge hasta 1923. En 1860 publica su cuarto libro, Tratado del Cálculo de las Diferencias Finitas, con más de 200 problemas resueltos y comentados por él mismo. En 1860, George Boole desarrolló un álgebra en la que los valores de A y B solo podían ser verdadero o falso, 1 o 0. Se llama álgebra de Boole y se utiliza en electrónica digital. En principio solo se necesitaban tres funciones lógicas básicas, también llamadas funciones booleanas: la negación NOT, la conjunción AND y la disyunción OR. Pero existían otras funciones tales como la función NOR, la negación de la disyunción OR, la función NAND, la negación de la conjunción AND o la disyunción exclusiva XOR, que también resultaban muy útiles durante el diseño de los sistemas digitales. La negación NOT se corresponde con el operador booleano de negación y dispone de una entrada A y una salida F. La salida que se obtiene es justo el complementario de su correspondiente entrada, es decir, un 1 si la entrada es un 0 y un 0 si la entrada es un 1. La puerta lógica AND corresponde al operador booleano de conjunción y dispone de dos o más entradas pero una salida F. La salida es el valor 0 si una de sus entradas tiene el valor 0, mientras que su salida es el valor 1 si todas las entradas tienen el valor 1. El indicador es semejante y se corresponde con el operador booleano de disyunción. También puede tener dos o más entradas pero solo una salida. Ahora, su salida F es el valor 1 si al menos de sus entradas tiene el valor 1, y es el valor 0 si todas sus entradas valen 0. La puerta NOR tiene el siguiente funcionamiento: la salida F es 0 si una de las entradas es 1, y la salida es 1 si todas las entradas son 0, es decir, es la negación de una puerta lógica OR. La puerta lógica NAND tiene el siguiente funcionamiento: su salida F es 1 si al menos de una de sus entradas es 0,
y es 0 si todas sus entradas son 1, es decir, es la negación de una puerta lógica AND. Por último, la puerta lógica XOR implementa el operador de disyunción exclusiva y tiene el siguiente funcionamiento. Su salida F es 1 si al menos una de sus entradas es 1 y 0 si todas sus entradas son 0 o son 1. Boole manifestó que su trabajo más importante, su investigación sobre las leyes del pensamiento, en 1854, en el que se sustentan sus teorías matemáticas sobre la lógica y la probabilidad, solo debía ser considerado como una declaración madurada de sus puntos de vista. Esta obra marcó el comienzo de un nuevo enfoque sobre la naturaleza de la validación de argumentos y pruebas. Totalmente basado en sus leyes del pensamiento, permitió estructurar un método simbólico general de la lógica de la inferencia, dada una proposición que implica un número cualquiera de términos. Boole demostró cómo, por el tratamiento puramente simbólico de estas premisas, se podía deducir cualquier conclusión lógica contenida en dichas premisas. El propósito de Boole en las leyes del pensamiento es en primer lugar encontrar los principios y leyes generales de la concepción y del razonamiento válido, es decir, el elemento formal de los juicios, de las inferencias inmediatas a partir del lenguaje de proposiciones primarias y el cálculo proposicional. Es interesante notar que Boole no establece una diferencia tajante entre la forma del razonamiento del sentido común y la del razonamiento científico. Más que una diferencia cualitativa, sostiene Boole que la diferencia es cuantitativa. En primer lugar, las leyes de formación y transformación de los lenguajes primarios y secundarios son idénticas. En segundo lugar, las leyes de inferencia válida, aunque no mandatorias, son también las mismas para el hombre ordinario y para el científico. Un año después de que se publicara su gran obra maestra, Las leyes del pensamiento, George Boole contrajo matrimonio en 1855 con Mary Everest. En paralelo a su nueva vida familiar, consiguió desarrollar un método general para el análisis y estudio de diversos tipos de ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias, muchas de las cuales se utilizan hoy en día como base para la ingeniería electrónica y el procesamiento de señales digitales en los ordenadores actuales. Los años que van de 1854 a 1856 supusieron un importante cambio en la vida de George Boole. Tras la muerte de su madre, se había convertido en un hombre casado y en la cabeza de una familia cada vez más extensa. Además de impartir las numerosas clases de matemáticas que tenía asignadas como profesor del Queen's College, debía hacerse cargo de sus cada vez más mayores responsabilidades administrativas, siempre envueltas en continuas polémicas y discusiones religiosas y políticas. Sin embargo, aún conseguía encontrar tiempo para investigar en diversas áreas de las matemáticas. Además de seguir trabajando y desarrollando sus ideas sobre la lógica y la probabilidad y la teoría de operadores expuestas en su obra maestra, Las leyes del pensamiento, poco a poco fue volviendo a investigar algunas de las ideas y descubrimientos de sus primeros trabajos matemáticos relativos al cálculo diferencial. Fruto de ello surgieron dos libros de texto: Tratado de ecuaciones diferenciales, publicado en 1859, en el que desarrollaba un método general para la resolución y el estudio de distintos tipos de ecuaciones diferenciales, y Tratado del cálculo de las diferencias finitas, publicado en 1860 como un complemento del libro anterior, en el que incluía más de 200 problemas con soluciones explicativas para abordar la resolución de ecuaciones en diferencias. Al tiempo que elaboraba ambos libros para un público más generalista, producía mediante ellos nuevas y originales ideas en cada una de estas áreas de las matemáticas. George Boole falleció en 1864 debido a una neumonía que contrajo tras caminar varios kilómetros para acudir a sus clases bajo una húmeda y fría tormenta otoñal. Murió a los 49 años sin imaginar que su obra daría un paso fundamental gracias al ingeniero eléctrico y matemático estadounidense Claude Shannon, quien encontraría en 1939 una aplicación práctica del álgebra de la lógica de George Boole en el diseño de los circuitos que utilizaban los primeros computadores digitales. Cuando el 2 de noviembre de 2015 se cumplió el bicentenario del nacimiento de George Boole,
El famoso buscador Google le dedicó un doodle, es decir, una versión alternativa de su logotipo oficial, con el propósito de celebrar esta fecha tan señalada. Acompañado de este homenaje tan especial, aparecieron numerosos titulares en los que se rendía homenaje a Bull como inventor del funcionamiento lógico del buscador, o incluso como su padre o precursor. La razón de ello se debe a que el álgebra y la lógica de Boole son la base del desarrollo de las herramientas en línea actuales con las que se realizan las búsquedas en Internet e incluso el orden en las que estas aparecen. Hoy en día, los motores de búsqueda permiten el uso de los llamados operadores booleanos del álgebra de Boole, con lo que se establecen relaciones simples entre los términos que se desean buscar. Algunas personas han destacado la similitud existente entre el nombre de George Boole y el del famoso buscador Google. Incluso se han sugerido que podría deberse a una especie de mezcla entre el nombre de George y el apellido Boole. Esto ha sido desmentido varias veces por la propia empresa, quien ha declarado que el origen del nombre proviene del término Google o Google, para denominar al número 10 elevado a 100, es decir, un 1 al que le siguen 100 ceros. El 30 de abril de 2016 apareció otro doodle de Google, esta vez dedicado a celebrar el centenario del nacimiento de Claude Shannon. En esta ocasión, el homenaje consistía en una imagen interactiva en la que Shannon aparecía realizando los malabarismos que tanto le gustaban con los símbolos 0 y 1 del código binario. El buscador rendía así homenaje al padre de la teoría de la información.